Los referentes del ámbito empresario, político y gremial están en Impacto Económico, enfoque regional, opinión profesional, con la conducción del contador Daniel Darrier. Impacto Económico, las soluciones existen. Auspicia este programa Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. Clarity Laboratorios S.R.L. Bienvenidos, gracias por estar. El 10 de diciembre se inició una nueva etapa en nuestro país, nueva etapa que puso punto final a un periodo de 12 años caracterizado por el populismo, el autoritarismo, la alta corrupción y el desvarío económico. Es por eso que una de las primeras tareas que debería encarar este gobierno es informar, es auditar el estado de situación en el que recibió el sector público e informar a la población el estado de la economía. Una economía caracterizada por el estancamiento, la inflación, la crisis de las economías regionales, la pobreza, caída en la calidad educativa, distorsión de precios relativos, cepo cambiario. Quizás cuando este programa salga al aire, como ustedes saben, grabamos los miércoles a la mañana, quizás ya el jueves haya novedades en cuanto al levantamiento del cepo. Se habla de que en estos días sería inminente su levantamiento, lo cual obviamente es bienvenido. Por eso informar, porque percibo que no hay conciencia suficiente de la gravedad de la situación económica que recibió la administración Macri. Porque en base a esto, a esta gravedad, serán las medidas que se deban tomar. En unos segundos vamos a estar dialogando con el licenciado Mariano Saripsu, es economista jefe del IERAL filial Comahue, sobre ideas y posibles cursos de acción para encarar estos problemas y plantear posibles soluciones y fundamentalmente generar las bases para la recuperación económica. Vamos a tener luego una mesa de mujeres empresarias de la región y, si me queda tiempo, mi comentario editorial. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, ¿qué tal, Daniel? Gracias por invitarme. ¿Cómo ves la situación económica? ¿Qué serían los temas urgentes y los temas importantes que debe encarar el nuevo gobierno? Bueno, creo que hay mucho consenso sobre las dificultades que enfrentamos, especialmente se requiere un programa de estabilización de la economía general. Argentina ya atravesó diversas situaciones donde hemos tenido que, instaurar algún plan de estabilización, que significa dar un sendero a las variables macroeconómicas que sea sostenible. Hay muchos desequilibrios, el principal y que más impacta hoy es el sector externo, la dificultad de poder importar y exportar, o sea, la falta de competitividad genera que los productos nuestros no sean muy caros para exportarlos, y además esa ausencia de generación de dólares no nos permite importar insumos que son imprescindibles para la producción local. Eso, digamos, es en gran parte resultado de otro desequilibrio, que es un desequilibrio fiscal que viene ya de varios años, que ha generado, bueno, un nivel de gasto insostenible para nuestra economía en deterioro de la inversión. Argentina ha gastado por más de lo que es capaz de producir y sostener, y ese es uno de los ajustes principales que hay que esperar. El nivel de gasto público es récord, se habla de un 48% sobre el Producto Bruto, ¿no? Un gran peso para la economía. Es un gran peso y, bueno, en parte lo podemos ver reflejado en la falta de creación de empleo privado en Argentina. Hace 4 años prácticamente que el único empleo que crece es el empleo público y no el privado. La generación de riqueza y de la cual sacamos recursos
para el sector público proviene sobre todo del sector privado. O sea, obviamente el Estado genera mucha riqueza, ¿no? La educación, los servicios de salud, eso es riqueza que genera el Estado. El problema es qué proporciones se puede mantener, cuánto podemos financiar de eso. Claro. ¿Coincidís en que una de las prioridades o la prioridad debería ser recapitalizar el Banco Central, que hoy tiene un nivel de reservas muy bajo y que, bueno, justamente se está buscando volver a recuperar reservas para levantar el cepo? Y sí, es imprescindible, digamos. Es imprescindible porque, digamos, suponiendo que en algún momento no muy lejano del tiempo logremos algún tipo de cambio que sea competitivo y que la economía pueda sostener, digamos, siempre el llamado poder de fuego que tiene el Banco Central, que son un montón de dólares acumulados para poder mantener cierta estabilidad en el tipo de cambio que es requerida, requiere tener esos dólares ahí guardados, que aunque no los uses, es como un arma que vos le estás diciendo a los agentes económicos: cuidado con bajar mucho, subir mucho el tipo de cambio, porque yo tengo con qué defenderlo. Hoy no tenemos con qué defenderlo. Claro, tal cual. Ahora, también creo que cuantas más reservas se puedan recuperar a través de préstamos de liquidación de exportaciones, menor va a tener que aumentarse, va a tener que ser el aumento de la tasa de interés. Pues sabemos que para que haya una menor proporción a comprar dólares, una herramienta es subir la tasa de interés, ¿no? Por eso es importante que esa recuperación de reservas sea la más alta posible. Sí, digamos, el punto es que Argentina tiene que generarles a los inversores, a las familias, a las empresas, una tasa de interés real en pesos positiva. Positiva, claro. Que es con lo que no hemos vivido todo este tiempo. Si uno, para depositar en un banco, uno deposita X cantidad de dinero y al final de un plazo fijo compra menos, eso no funciona y genera que ese dinero, en vez de ahorrarlo y guardarlo, uno lo consuma y no vaya, por ejemplo, a inversión. Eso pasa en cualquier país del mundo. Lo que habría que agregar a Argentina, que es el problema por ahí grave que nos distingue de otros países, es que además los argentinos pedimos una ganancia en dólares. O sea, no solo pedimos por nuestros pesos una tasa real, sino que esperamos ganar en dólares. Esto tiene que ver en gran parte con la historia inflacionaria. Absolutamente, porque digamos, ha sido constante en nuestra historia que los periodos inflacionarios hacen que nuestra moneda pierda valor. Entonces las personas, en vez de ahorrar en pesos, buscando cubrirse de esos ataques inflacionarios, busca resguardarse en algo que siempre sube de valor en la historia, que es el dólar. El dólar, claro. ¿Cómo ves la eliminación de las retenciones para las economías regionales? Bueno, también se anunció para la industria. Sí, bueno, es una señal, ¿verdad? O sea, no sé, por ejemplo, nuestro valle tiene las frutas, pasó de tener 10% luego 2002, 5% 2009, y ahora las redujeron a 0, pero es un impacto muy chico para el nivel de atraso cambiario que hay. Lo que sí marca son señales muy importantes, y la inversión muchas veces se mueve por señales, por expectativas. O sea, marca cuál va a ser el sendero, ¿no? O sea, de sacar retenciones sumado a mejorar el tipo de cambio, abre buenas perspectivas para la inversión. Hay que ver si los agentes confían. Claro, se solucionó una parte del problema ahí. Sí, yo diría más bien una señal. Una señal. O sea, el problema grave es el tipo de cambio tanto para nuestra economía como para muchas otras regionales, y especialmente la industria, porque lo que más genera, al revés de lo que por ahí se escucha, lo que más genera problemas de tipo de cambio atrasado es en la industria. O sea, hay un déficit más o menos en la industria argentina de unos 30.000 millones de dólares anuales, que importamos más de lo que exportamos en bienes industriales. O sea, una devaluación, como pasó en 2002, por ejemplo, ojalá no va a ser de esa magnitud seguramente, pero eso lo que beneficia es sobre todo a los sectores industriales, al revés de por ahí ideas que se escuchan, ¿no? Claro. Porque abarata nuestras exportaciones industriales y encarece las importaciones del resto del mundo. Hay un tema clave que tiene que ver con aumentar las inversiones, porque es lo que permite reactivar la actividad económica, generar fuentes de trabajo, que es un tema que tiene que ver con lo importante. ¿Cómo se podrían generar incentivos para aumentar la inversión?
Y bueno, caemos de nuevo en la misma situación. O sea, el hecho de que en dólares argentinos ha sido muy cara todos estos años, elimina completamente las posibilidades de inversión, porque todos los actores internacionales están esperando este momento, han estado esperando que el precio de los activos argentinos y las posibilidades de competir de nuestro país sea razonable. Nadie va a venir a comprar o a invertir en un país en el que es carísimo invertir. Claro. Este va a ser el principal incentivo. Sumado a la regularización del mercado de capitales, en el que hemos estado totalmente fuera de los mercados, ¿no? O sea, Argentina ahora ya ha bajado la tasa de riesgo país, que es la tasa que nos cobran para financiarnos, medida en los bonos, pero ha sido, digamos, la anterior administración, si no me equivoco, la última colocación que intentó hacer, la tasa que le pedía el mercado era en torno al 8 o 9%. O sea, imagínese el proyecto de inversión, la rentabilidad que tiene que tener para que uno se endeude al 8%, y las ganancias tienen que ser extraordinarias, ¿verdad? No hay muchos proyectos que sostengan esa TIR. Ahora, la distorsión de precios relativos que se ha generado en estos años es fenomenal, ¿no? Y no es gratis, obviamente. Sí, es fenomenal y nos hemos desacostumbrado y no tenemos conciencia de lo que salen las cosas, ¿no? Claro, claro. En otros países, específicamente, lo que todos hablamos es el gas y la luz, ¿no? Sí. Esos servicios en Europa, en cualquier lugar, son muy caros. Nosotros pagamos una factura de cable o de internet que multiplica muchas veces lo que vale el costo de la luz y del gas, y lo tomamos ya con cierta naturalidad, porque como viene sucediendo hace 10, 12 años, uno parece como que es normal. Y el problema es que el costo de producir eso es muchísimo más alto. Claro. No es una cuestión de deseos, de decir uno quiere que el gas sea más caro o la energía. Claro. El costo de producir es altísimo y requiere inversiones muy altas. Y la capacidad de producción de Argentina se ha deteriorado, bueno, especialmente en el gas, ¿no? Sí. Somos unos importadores muy importantes de gas. Claro, claro. Bueno, en esto son alentadores los anuncios en cuanto a ir a un precio único del gas, ¿no? Es decir, quitar la discrecionalidad que hubo en estos años en materia de precios. Seguro, seguro. En general, el tema de las distorsiones, que es algo que por ahí es un tema más relacionado con los economistas, con los que trabajamos en esto, que entendemos cuál es el sentido de eso, es el tema de los incentivos. O sea, si un vaso vale, el Estado le pone porque son precios regulados, claro, 5 pesos y un vaso un poquito más grande vale 16 pesos, ahí se genera una suerte de falsos incentivos para la inversión, ¿no? Si vale 16, a mí me conviene hacer un vaso que sea un poquito más grande y valga mucho más. Y eso desordena digamos, el sistema de precios como organizador de la economía, buscando las mejores inversiones en los lugares más rentables y de mayor eficiencia. Es el problema de distorsiones. Claro, son las consecuencias derivadas de la fuerte intervención del Estado en la economía que hubo en estos años. Exacto. En realidad todos los países intervienen subsidiando o diferenciando las tasas impositivas en los sectores. La intervención en todo el mundo se da. El problema es los grados, ¿no? Claro. Es la forma en que interviene el Estado y lo que genera, ¿no? En nuestro caso, nuestra intervención ha generado una falta, digamos, gastarnos todas las reservas de gas, que es parte de la deuda que hoy nos figura contablemente, pero es una deuda real, porque gastarnos esas reservas implica hoy miles de millones de dólares que se van en nuestra balanza comercial. Es como si estuviéramos pagando una deuda de recursos que teníamos y ya no tenemos. Claro, sí, sí. Bueno, y como siempre insistimos, lo irracional que resulta que algo escaso, como es el gas, por ejemplo, sea barato, ¿no? Sí. O sea, hay algo que lo cierre. Sí, y genera incentivos al mal uso, ¿no? Como es barato, todos tenemos la luz prendida de toda la casa, digamos, en general es domiciliario el tema, ¿no? Porque las empresas lo cuidan porque son conscientes del costo y además ellos sufren cortes de gas y limitando la producción en invierno de la industria, por ejemplo. Claro. Y bueno, eso genera sobrecostos, problemas de competitividad, ¿no? Sumado al atraso cambiario, o sea, es una serie larga de cuestiones que hacen que nos cueste producir eficientemente.
Mariano, ¿cómo ves esta necesidad de barajar y dar de nuevo en la cuestión del federalismo, fundamentalmente el federalismo fiscal? Digamos, es muy importante fijar algún sistema en donde los incentivos sean correctos. O sea, en cualquier sistema que obviamente hay una dificultad muy grande, ¿no? Nadie quiere ceder recursos y todos quieren más recursos. Eso pasa, claro. pasa en las 24 jurisdicciones claro. Subnacionales. Ahora, cualquier avance que se pueda ir logrando probablemente no va a ser ahora, sino va a ser en la medida en que mejore la situación económica general, que es un momento en donde va a haber más facilidad para que algunos resignen y bueno, en pos de un bienestar, digamos, general del país. Ahora, tienen que tener los incentivos adecuados en el sentido de que gastar tiene que tener como contrapartida esfuerzos en recaudar. Claro. Porque si no es muy sencillo, o sea, cuanto más tengo, más gasto, porque no me cuesta recaudar. Claro, ¿no? claro. Es un tema. O sumado a, se podrían poner metas de gestión, ¿no? Digamos, si no cambia demasiado el sistema de coparticipación, poner restricciones, o sea, superávits, límites de financiamiento. Bueno, es complejo, es una cuestión política más que económica, diría, sí. donde está la dificultad. Claro, ahí el punto es que hay provincias que han aportado más al gobierno central que lo que han recibido, ¿no? Sí, digamos, en realidad en cualquier país muchas jurisdicciones subnacionales aportan más de lo que reciben, eso es normal. Nuevamente es una cuestión de grados y lo que eso genera. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires per cápita obviamente es la que menos recibe por el volumen de habitantes que tiene, claro. Si no me equivoco, es en torno a la mitad de muchas provincias per cápita. Ahora es una provincia muy rica, que genera la mayor riqueza de Argentina, ¿no? La producción de cereales y demás. Lo que hay que hacer es buscar cierto equilibrio, no se va a poder cambiar eso y equipararlo y hacer un promedio que cada provincia per cápita reciba lo mismo, eso no es imposible. Pero generar una suerte de incentivos en donde sea más equilibrado, digamos, porque no sé, tenemos el problema de la pobreza en el norte. Esas provincias reciben más que muchas otras per cápita, pero en la medida en que no logremos desarrollar el empleo y la inversión ahí, y eso se termine, o sea, lo que gire la nación a esas provincias per cápita se reduzca, toda esa gente va a migrar, en general, al Gran Buenos Aires, y cambiamos un problema por el otro. Entonces ahí hay que operar inteligentemente, de modo de desarrollar polos productivos en forma más expandida en Argentina. El gran desafío de recuperar el federalismo en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, eso ha habido un cambio muy importante, ¿no? Antes las provincias tenían mucho más recursos que ahora y bueno, esa situación cambió, es importante, aparte por una cuestión geopolítica de población, o sea, el mundo va a seguir creciendo la población y nosotros tenemos enormes cantidades de tierras sin población, tiene sus riesgos, digamos. Claro, tener un desarrollo más integral del país. Exacto. Mariano, gracias por tu tiempo y feliz año. Bueno, igualmente, muchas gracias por invitarme. Pausa en el próximo bloque, la mesa de mujeres empresarias de la región. Ya venimos. Auspicia este programa Casinos del Río. Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico. MAM, Maderas al Mundo. Envases de madera de máxima calidad. Una empresa del grupo BM. Touch Geotechnology, fotogrametría aérea, topografía, detección de tuberías e infraestructura enterrada. Una nueva visión para sus proyectos.